A finales del siglo XVII, el Reino de Escocia era una nación al borde de la extinción. Era una tierra antigua, con una orgullosa historia de independencia, tras haber resistido las invasiones inglesas durante siglos. Pero para la década de 1690, las espadas y los escudos ya no bastaban para asegurar la supervivencia de una nación. El mundo había cambiado. El poder ya no se medía en acres de tierra ni en la cantidad de soldados que se podían desplegar. Se medía en oro, en comercio y en los balances de las compañías mercantiles. Y según estas nuevas medidas, Escocia se estaba muriendo. Para entender por qué una nación arriesgaría toda su existencia en una sola apuesta desesperada, debemos comprender la profundidad de la desesperación que se apoderó de Escocia en esa década. Fue una época conocida en la historia como los 7 años malos. Comenzó en 1695. El clima de Europa cambió. Los inviernos se volvieron brutalmente largos y fríos. Los veranos eran húmedos y grises. Durante 7 años consecutivos, las cosechas se perdieron en toda Escocia. El resultado fue una catástrofe humanitaria. En el campo, miles de personas morían de hambre. Parroquias que antaño albergaban aldeas prósperas quedaron reducidas a pueblos fantasmas. Hay informes de la época de personas que caían muertas en las calles de Edimburgo, con hierba en la boca, tras intentar pastar como ganado solo para saciarse. Se estima que hasta el 15% de la población murió o huyó del país durante este periodo. La economía, que era casi en su totalidad agrícola, colapsó y no había comida para comer, ni desde luego excedentes para vender. Pero la crisis no se trataba solo del clima, se trataba de geopolítica. Escocia estaba atrapada. Al sur se encontraba Inglaterra, una potencia que se estaba convirtiendo rápidamente en el centro de un imperio comercial global. Los ingleses tenían colonias en América, en el Caribe y puestos comerciales en la India. Contaban con las leyes de navegación, leyes que prohibían estrictamente a los barcos escoceses comerciar con las colonias inglesas. Si un comerciante escocés quería vender lino en Jamaica o comprar tabaco en Virginia, no podía. Su vecino lo había excluido de los mercados más lucrativos del mundo. Escocia era pobre, aislada y hambrienta. La nación se enfrentaba a una dura disyuntiva: aceptar una muerte lenta y prolongada como provincia atrasada o encontrar la manera de escapar. Necesitaban un milagro, necesitaban un cazador. Y en esta atmósfera de desesperación apareció un hombre que les prometía el mundo. Su nombre era William Paterson. Era un escocés, nacido en Dumfries, pero había pasado su vida viajando por el mundo. Era comerciante, financiero y un hombre de inmenso carisma. Había amasado una fortuna en Londres y había sido fundamental en la fundación del Banco de Inglaterra en 1694. Entendía el nuevo mundo de las finanzas mejor que casi cualquier otra persona viva. Pero Paterson también era un soñador y quizás un poco estafador. Paterson regresó a Escocia con una visión impresionante por su ambición. Les dijo a los escoceses que no necesitaban competir con los ingleses ni con los holandeses en sus propios términos. Podrían adelantarse a ellos. Señaló en un mapa del mundo una estrecha franja de tierra en Centroamérica que conectaba los dos grandes continentes de América del Norte y Sur, las islas de Darién. Hoy las conocemos como Panamá. El discurso de Paterson era sencillamente cautivador. Llamó a Darién la puerta de los mares y la llave del universo. Argumentó que si Escocia establecía una colonia allí, podrían construir un puerto en el Atlántico y otro en el Pacífico. Podrían transportar mercancías a través del estrecho puente terrestre, un viaje de tan solo unos días, y evitar el largo, peligroso y costoso viaje que rodeaba la punta de Sudamérica. Quien controlara este cuello de botella, argumentaba Paterson, tendría las llaves de los tesoros de China y las Indias. Los comerciantes del mundo tendrían que pagar un peaje a Escocia. Esto haría a Escocia no solo rica, sino la nación más rica del planeta. Sería el centro comercial del planeta. Paterson describió la tierra de Darién como un Edén. Afirmó que la tierra era tan fértil que podía producir 3 cosechas al año sin esfuerzo. Dijo que las colinas estaban llenas de oro y minerales. Dijo que los nativos eran amigables y ansiosos por comerciar.
Pintó una imagen de un paraíso tropical donde la riqueza podía extraerse de los árboles. Fundamentalmente, afirmó que ninguna potencia europea reclamaba esta tierra, lo que significaba que era libre de tomarla. Esto era una mentira. El Imperio español consideraba que toda Centroamérica era su territorio soberano, pero nadie en Escocia miraba el mapa con atención. Estaban demasiado ansiosos por tener esperanza. El Parlamento escocés estaba fascinado. En 1695 aprobaron una ley que establecía la Compañía de Escocia para comerciar con África y las Indias. Se inspiró en la Compañía de las Indias Orientales de Londres, pero debía ser una compañía puramente escocesa. La compañía recibió amplios poderes. Pudo reclutar un ejército, construir fuertes, firmar tratados y otorgar exenciones de todos los impuestos por 20 años. Era esencialmente un Estado soberano envuelto dentro de una corporación. Esencialmente un Estado soberano envuelto dentro de una corporación. Ahora venía lo difícil, recaudar el dinero. Patterson calculó que necesitaba 400,000 libras esterlinas para fundar la colonia. En la década de 1690, esta era una suma astronómica. Al principio, Patterson intentó recaudar los fondos en Londres. La respuesta inicial fue entusiasta. Los inversores ingleses reconocían una buena oportunidad cuando la veían, pero el gobierno inglés, presionado por la poderosa Compañía de las Indias Orientales que temía la competencia, intervino. El rey Guillermo III, rey de Inglaterra y Escocia, ordenó a los inversores ingleses que se retiraran. No quería que sus súbditos escoceses irritaran a los españoles y arrastraran a Inglaterra a una guerra. Los inversores ingleses se retiraron. Escocia estaba sola. Este rechazo por parte de Inglaterra transformó el proyecto de una aventura empresarial en una cruzada nacional. Se convirtió en una cuestión de patriotismo. Los escoceses estaban furiosos. Sentían que los ingleses intentaban mantenerlos pobres. Una ola de fervor nacionalista recorrió el país. Las suscripciones se abrieron en Edimburgo en febrero de 1696 y la respuesta fue histérica. Todos los estratos de la sociedad escocesa vaciaron sus bolsillos. Esto no era solo para los ricos. Duques y condes hipotecaron sus vastas propiedades para comprar acciones por miles de libras. Los comerciantes liquidaron sus acciones. Pero la situación era aún más grave. Abogados, médicos, profesores y sacerdotes compraron. Los comerciantes juntaron los ahorros de toda su vida. Las viudas entregaron las pensiones de sus maridos. Incluso los sirvientes retiraron sus salarios para comprar una fracción de una acción. Era una locura financiera. La gente no solo compraba acciones, compraba salvación. Creían en la promesa de Patterson de que esta colonia acabaría con la hambruna, restauraría el orgullo de la nación y los enriquecería a todos. Con el capital asegurado, la compañía comenzó a prepararse. Compraron barcos de Ámsterdam y Hamburg. Como Escocia carecía de un astillero capaz de construir buques transoceánicos, almacenaron provisiones. Reclutaron colonos. Se eligieron 1,200 personas para la primera expedición. Eran lo mejor de lo mejor. Había soldados, oficiales, ministros, médicos e hijos de la nobleza. También había plantadores, hombres y mujeres comunes que anhelaban una nueva vida. A todos se les prometió tierra y libertad en el Nuevo Mundo. Pero hubo un fallo fatal en los preparativos, uno que reveló lo poco que entendían los escoceses sobre el mundo al que se adentraban. Tenían que traer mercancías para comerciar con los indígenas de Darien y obtener ganancias. Entonces, ¿qué empacaron? Empacaron lo que sabían. Cargaron los barcos con miles de gruesas mantas y abrigos de lana, perfectos para el invierno escocés, pero inútiles en una selva tropical. Empacaron miles de pares de pesados zapatos de cuero. Empacaron pelucas y Biblias y, lo más famoso, más de 4,000 peines. Supusieron que los salvajes de Panamá estarían desesperados por productos de aseo escoceses. Casi no llevaban semillas adecuadas para el trópico y muy pocas herramientas para limpiar la densa selva. El 12 de julio de 1698, la flota de 5 barcos, el St. Andrew, el Caledonia, el Unicorn, el Dolphin y el Endeavour, se reunió en el puerto de Leith. Toda la ciudad de Edimburgo acudió a verlos partir. Era un ambiente festivo. La gente vitoreaba, lloraba y ondeaba banderas. Los ministros bendijeron los barcos. Los llamaron los Argonautas del Norte. Mientras los barcos levaban anclas y navegaban hacia el Mar Norte, cargando con las esperanzas y la fortuna de toda una nación, nadie en los muelles sabía que se dirigían a una trampa mortal. Nadie sabía que William Patterson, el hombre que les había vendido este sueño, nunca había estado en Darien, había basado toda su presentación en viejos mapas piratas y rumores. No sabía de los mosquitos,
no sabía de los manglares, ni que el Imperio español ya los observaba, esperando su llegada. El viaje en sí fue una noche muerte. Los escoceses no eran navegantes experimentados en alta mar. Los barcos iban abarrotados y mal ventilados. La comida, gran parte de la cual estaba mal procesada, empezó a podrirse en los barriles. El agua se tiñó de verde con algas. La fiebre disentérica estalló bajo cubierta. Para cuando la flota llegó al Caribe, 40 personas ya habían muerto y estaban enterradas en el mar. Pero los sobrevivientes se mantuvieron optimistas. Creían que lo difícil había pasado. Creían que llegaban al paraíso. El 2 de noviembre de 1698, el vigía del buque insignia, el St. Andrew, avistó tierra. Era la costa de Darien. Los barcos navegaron hacia un puerto natural que Patterson llamó Bahía de Calonia. Los colonos se agolparon en las barandillas, contemplando la espesa pared verde de selva que se extendía hasta la orilla. Arriaron los botes y desembarcaron. Plantaron la bandera de Escocia en la arena. Reclamaron la tierra para la compañía y para el rey. Empezaron a descargar la lana, los peines y las Biblias. Empezaron a cavar los cimientos de su capital, Nueva Edimburgo, y una fortificación defensiva a la que llamaron Fuerte San Andrés. En sus cartas a casa, escritas durante esas primeras semanas, describían la tierra como hermosa y prometedora. Hablaban de la abundancia de fruta y de la amabilidad del pueblo cuna. Enviaban estas cartas en barcos de paso, alimentando la fiebre en Edimburgo. Pero las cartas tardaban meses en llegar. Y para cuando el público escocés leía estos informes entusiastas y celebraba el éxito de la colonia, la realidad en Panamá se había convertido en un infierno. El sueño se desvanecía bajo la lluvia, y la inversión de una nación se pudría en el barro. La tragedia de Darien había comenzado. La realidad de Darien golpeó a los colonos en el momento en que intentaron descargar los barcos. William Patterson les había prometido un puerto natural profundo y protegido, donde las flotas mercantes del mundo podrían fondear con seguridad. Y lo que encontraron fue una bahía traicionera y poco profunda, protegida por rocas sumergidas y azotada por fuertes corrientes. Para desembarcar las pesadas cajas de mercancías, los hombres tuvieron que permanecer sumergidos en las olas hasta la cintura durante horas, pasando la mercancía de mano en mano bajo el abrasador sol ecuatorial. El lugar elegido para Nueva Edimburgo era aún peor. Patterson había señalado un punto en el mapa que parecía una península defendible. En realidad, era una estrecha lengua de tierra rodeada de agua salobre y estancada. No era un paraíso, era un criadero de mosquitos. Pero los escoceses eran obstinados. Estaban ahí para construir un imperio, y se pusieron a trabajar con una energía frenética. Talaron los densos árboles de caabo para construir cabañas. Arrastraron cañones por las laderas fangosas para fortificar el fuerte San Andrés. Comenzaron a desenterrar llames y a plantar las pocas semillas que no se habían podrido en las bodegas del barco. Durante las primeras semanas, la adrenalina y el orgullo nacional los impulsaron. Enviaron partidas de caza a la selva que regresaron con frutas extrañas y aves exóticas. Creían que si trabajaban lo suficiente, podrían dominar esta naturaleza salvaje. Pero una economía no puede funcionar solo con trabajo duro. Necesita un mercado. Y este fue el primer fracaso catastrófico del plan escocés. Los colonos abrieron sus cajas para comerciar con los cunas locales. Los cunas eran amigables y curiosos. Se acercaron a los extraños hombres pálidos para ver qué habían traído. Los escoceses exhibieron con orgullo sus mercancías. Mantas pesadas tejidas en las tierras altas, medias de lino grueso, zapatos de cuero y miles de peines para piojos. Los cunas contemplaron estas telas pesadas y que picaban en el sofocante calor tropical y quedaron desconcertados. No les servía la lana en una selva donde la temperatura rara vez bajaba de los 27 grados Celsius. No usaban zapatos gruesos, no necesitaban pelucas. Los escoceses intentaron explicar el valor de los bienes, pero la economía de la oferta y la demanda es universal. No había demanda. Los cunas ofrecieron fruta y plátanos a cambio de baratijas, pero no tenían oro para dar. Y ciertamente no tenían las especias ni la seda que Patterson les había prometido. La misión comercial, el motor económico de la colonia, se estancó desde el primer día. Luego vino el segundo golpe,
que fue una guerra económica deliberada. La colonia escocesa se basaba en la idea de que los barcos mercantes ingleses de Jamaica y las colonias americanas pasarían por ahí para cambiar alimentos y suministros. Los escoceses asumieron que las ganancias prevalecerían sobre la política. Se equivocaron. El rey Guillermo III estaba furioso con el plan de Darien. Lo veía como una amenaza para su relación con España. Decidió estrangular financieramente la colonia escocesa. Emitió una proclamación real a todos los gobernadores ingleses del Caribe y Norteamérica. Era brutal en su claridad. Ningún súbdito inglés podía ofrecer ayuda alguna a los escoceses en Darien. Se les prohibió venderles comida, prestarles dinero y comprar sus productos. La colonia fue sometida a un bloqueo económico total por su propio rey. Los barcos de Jamaica que pasaban cerca de Nueva Edimburgo se negaban a detenerse. Los escoceses observaban desde la playa cómo su potencial salvavidas pasaba de largo. Estaban aislados. Tenían dinero. La compañía había enviado cofres de plata y notas de crédito. Pero el dinero no sirve de nada si nadie te vende nada. Eran los más ricos de la selva y se morían de hambre. A principios de 1699, los 7 años de enfermedad de Escocia los habían seguido hasta Panamá. Comenzó la temporada de lluvia. No solo llovió, el cielo se abrió e inundó la colonia. Las chozas construidas con madera verde y techos de hojas de palma goteaban constantemente. El suelo se convirtió en un lodo de lodo y excrementos. Las provisiones que habían traído de Escocia, los barriles de harina y la carne salada, comenzaron a pudrirse por la humedad. El pan se convirtió en una pasta verde. La carne se llenó de gusanos. Y entonces llegó el flujo. La disentería y la fiebre amarilla arrasaron Nueva Edimburgo como un reguero de pólvora. El pantano infestado de mosquitos que Patterson había elegido era un arma biológica. Los hombres se despertaban por la mañana con fiebre y estaban muertos al atardecer. Los médicos no tenían quinina ni medicamentos efectivos. Sangraban a los pacientes, lo que solo aceleraba su muerte. La tasa de mortalidad se disparó. En el punto álgido de la epidemia, 12 colonos morían cada día. Los vivos estaban demasiado débiles para enterrar a los muertos. Cavaron fosas comunes poco profundas en el barro, pero las fuertes lluvias arrastraban la tierra, dejando los cuerpos al descubierto. El hedor a muerte se cernía sobre la colonia, mezclándose con el olor a vegetación podrida. William Patterson, el artífice de este desastre, vio cómo su sueño se desmoronaba. Su propia esposa fue una de las primeras en morir. Él mismo enfermó, entrando y saliendo del coma, incapaz de detener el desmoronamiento de su plan. La disciplina se quebró. Los 4 consejeros designados para dirigir la colonia discutían constantemente. Uno de ellos resultó ser un espía de los españoles. Otro era un borracho que acaparaba el alcohol restante. Los soldados comenzaron a robar comida a los enfermos. Se habló de un motín. Para junio de 1699, solo 7 meses después de su llegada, la colonia estaba desmantelada. 400 colonos, un tercio de la expedición original, habían muerto. El resto eran esqueletos andantes. No habían comerciado ni un solo cargamento. No habían establecido una ruta hacia el Pacífico. Comían cuero hervido y raíces silvestres. Celebraron una última reunión del consejo. La decisión fue unánime. Abandono. Se arrastraron a los 4 barcos restantes. Estaban tan débiles que ni siquiera podían levar las anclas. Tuvieron que cortar los cables y dejar las costosas anclas de hierro en el barro. El 22 de junio de 1699, la flota salió cojeando de la bahía de Calonia, dejando atrás las cabañas vacías y el cementerio de sus ambiciones. El viaje de regreso a casa fue una historia de horror que eclipsó incluso el sufrimiento de la colonia. Los barcos eran hospitales flotantes. Fueron azotados por tormentas. El St. Andrew llegó a Jamaica, pero la tripulación estaba tan enferma que no podía navegar. El gobernador inglés, obedeciendo las órdenes del rey, se negó a permitirles comprar agua fresca ni comida. Los dejó morir en el puerto. El Unicornio navegó hacia el norte a Nueva York, pero tenía tantas aguas que tuvo que ser abandonado en la costa de Nueva Jersey. De los 100 orgullosos escoceses de Acundo, que habían dejado hojas con banderas ondeando, menos de 300 sobrevivieron el viaje de regreso. La mayoría fueron enterrados en el mar, envueltos en las mantas de lana que esperaban vender. Pero la tragedia de Darien no fue solo su fracaso. Fue la lentitud de la comunicación, que el desastre ocurrió 2 veces. Mientras los supervivientes morían en la selva de Edimburgo,
Los directores de la compañía ansiaban noticias, convirtieron los rumores en hechos. Dijeron al público que la colonia prosperaba, que los españoles se habían rendido, que se había encontrado oro. El precio de las acciones de la compañía se disparó. Basándose en estas mentiras, los directores organizaron una segunda expedición. Recaudaron más dinero de la población desesperada. Reacondicionaron más barcos. En agosto de 1699, 2 meses después de que la primera colonia ya había sido abandonada, la segunda flota zarpó de Escocia. La segunda expedición estaba compuesta por 4 barcos y uno de cada 300 nuevos colonos. Llevaban más lana, más Biblias y más peines. Zarparon con entusiasmo, creyendo que iban a reforzar un próspero centro comercial. Trajeron consigo la última capital restante de la nación escocesa. El viaje fue largo y duro. Llegaron a la bahía de Calonia el 30 de noviembre de 1699. Navegaron al puerto, esperando ver humo saliendo de las chimeneas y oír las gaitas tocando desde el fuerte. En cambio, encontraron silencio. Desembarcaron y encontraron un pueblo fantasma. Las cabañas estaban quemadas, el fuerte estaba cubierto de enredaderas. Las herramientas yacían oxidadas en el barro, y por todas partes había tumbas. La conmoción fue total. Los líderes de la segunda expedición se encontraron en las ruinas de Nueva Edimburgo y se dieron cuenta de la terrible verdad. Los habían enviado a un cementerio. El dinero había desaparecido. El sueño era una mentira. Algunos capitanes querían regresar de inmediato a Escocia, pero el viento soplaba en contra y apenas tenían comida suficiente para sobrevivir el viaje de regreso. Estaban atrapados. Con tristeza, decidieron quedarse. Intentaron reconstruir las cabañas, pero el peso psicológico de vivir en las ruinas de la primera expedición los aplastó. Podían ver los esqueletos de sus compatriotas asomando de las tumbas poco profundas. Sabían que el flujo seguía en la tierra, y esta vez el Imperio Español no iba a esperar. El virrey español en Ciudad de México se había enterado de la invasión escocesa. Había movilizado una flota, reunió un ejército de soldados profesionales. Estaba decidido a borrar a los escoceses del mapa de una vez por todas. En febrero de 1700, 3 meses después de la llegada de la segunda flota, la Armada Española apareció en el horizonte. 11 buques de guerra bloquearon la entrada del puerto, atrapando a los barcos escoceses en su interior. Simultáneamente, un ejército español marchó a través de la selva y rodeó el fuerte. Los escoceses libraban ahora una guerra en 3 frentes: contra los españoles, contra la enfermedad y la hambruna. Los superaban en número y armamento. Los cañones españoles bombardearon las frágiles defensas de madera del fuerte San Andrés. Los pozos del fuerte se secaron. Durante un mes, los escoceses resistieron. Fue una postura valiente y fútil. Luchaban por una colonia ya muerta, por una compañía que ya estaba en bancarrota. Finalmente, en marzo de 1700, el comandante escocés pidió un parlamento. Se rindió. El general español fue sorprendentemente misericordioso. Admiró la valentía de los escoceses en condiciones tan desesperadas. Les permitió abordar sus barcos y partir con sus banderas ondeando, con la condición de que juraran no volver jamás al continente español. Comenzó la evacuación final. Los escoceses subieron a sus enfermos y heridos a los barcos. Zarparon de la bahía, pasando junto a los buques de guerra españoles. Dejaron atrás las tumbas de 2000 de sus compatriotas. Dejaron atrás el sueño de un imperio escocés. Mientras los barcos desaparecían en el horizonte, los españoles arrasaron Nueva Edimburgo. La selva recuperó la tierra. En pocos años, no quedaba rastro de la presencia escocesa. Pero mientras la colonia física había desaparecido, la onda expansiva financiera apenas comenzaba a expandirse por el Atlántico. Un tsunami de deuda estaba a punto de azotar las costas de Escocia. Cuando la noticia del abandono total y la rendición a los españoles finalmente llegó a Edimburgo, los lamentos se oían en las calles. La nación despertó con un balance general en números rojos. La Compañía de Escocia era insolvente. Los barcos se habían perdido. La carga se había perdido. El capital se había perdido. No había seguro. No había plan B. Escocia se lo había jugado todo
y la caza había ganado. La nación era ahora, en efecto, un pez gordo en la corte de Europa. Y en Londres, los parlamentarios ingleses presenciaban el colapso con fría satisfacción. Sabían que la hora de negociar había terminado. La hora de adquirir había llegado. Escocia estaba en venta. La noticia de la rendición final en Darien no llegó a Escocia de golpe, llegó fragmentada, transportada por rumores y barcos mercantes que pasaban. Pero para la primavera de 1700, el peso innegable de la catástrofe había azotado los muelles de Leith. Lo imposible había sucedido. La colonia había desaparecido. Los barcos habían desaparecido. Y lo más aterrador de todo, el dinero había desaparecido. Para comprender el pánico que se apoderó de Escocia en 1700, hay que recordar la magnitud de la inversión. No se trató solo de un desplome bursátil donde los ricos perdieron su riqueza excedente, fue una liquidación nacional. El impacto económico inmediato fue una congelación total. No quedaba efectivo en circulación para pagar nada. Los comerciantes no podían pagar a sus proveedores, los terratenientes no podían pagar sus deudas, los arrendatarios no podían pagar sus alquileres. Toda la maquinaria de la economía escocesa se paralizó porque el lubricante, las monedas de oro y plata, se había agotado. La Compañía de Escocia, que se suponía sería el motor de un nuevo imperio, ahora era un cadáver en descomposición. Sus acciones, que la gente había luchado por comprar apenas 2 años antes, carecían de valor. Hombres que eran ciudadanos ricos y respetados se encontraron repentinamente en la indigencia. Propiedades que habían pertenecido a familias durante generaciones se pusieron a la venta, pero no hubo compradores por falta de dinero. Una profunda y oscura depresión se apoderó del país. Los 7 años de hambruna habían debilitado físicamente a la población, pero el desastre de Darien la quebró psicológicamente. Habían intentado jugar al juego de los imperios y habían sido aplastados. La negación rápidamente se convirtió en rabia. El pueblo escocés se negó a creer que el fracaso se debiera a su propia incompetencia o a la mala planificación de William Paterson. Buscaron un chivo expiatorio y lo encontraron en Londres. La ira se dirigió directamente al rey Guillermo III y al Parlamento inglés. El discurso en las calles de Edimburgo era que Darien no había fracasado, había sido asesinado, había sido estrangulado por el bloqueo inglés, saboteado por espías ingleses y abandonado por un rey que se preocupaba más por sus súbditos holandeses e ingleses que por los escoceses. Estallaron disturbios en Edimburgo. Las turbas rompieron las ventanas de funcionarios gubernamentales, conocidos por su simpatía hacia Inglaterra. Quemaron efigies de ministros ingleses. El ambiente era desagradable, violento y rozaba la revolución. Esta furia culminó en uno de los incidentes más infames de la época, el caso Worcester. En 1704, un barco mercante inglés, el Worcester, buscó refugio en el Firth of Forth. Los escoceses, sedientos de venganza, se apoderaron del barco. Acusaron al capitán inglés, Thomas Green, y a su tripulación de piratería. Afirmaron, sin ninguna prueba real, que Green había hundido uno de los barcos desaparecidos de Darien y asesinado a su tripulación escocesa. Fue un juicio espectáculo impulsado por la sed de sangre. La turba exigió justicia para Darien. El capitán Green y 2 de sus oficiales fueron declarados culpables y condenados a muerte. A pesar de las súplicas de Londres y la falta de pruebas, el tribunal escocés, las autoridades temían demasiado a la turba de Edimburgo como para conceder el indulto. El 11 de abril de 1705, el capitán Green fue arrastrado a Leith Sands y ahorcado ante una multitud de miles que lo vitoreaban. Fue un espectáculo desolador. Parecía venganza, pero ahorcar a 3 ingleses no devolvió el dinero, no llenó el tesoro vacío, no puso comida en la mesa. Mientras la turba clamaba por sangre, la élite escocesa, los nobles y los poderosos comerciantes, hacían cuentas en silencio. Eran quienes dirigían el parlamento en Edimburgo y sabían que la situación era terminal. Analizaron el balance general de la nación. Escocia tenía un enorme déficit comercial.
Importaban productos manufacturados de Inglaterra y Europa, pero no tenían nada para exportar para pagarlos. Su lana era demasiado burda, su industria de lino estaba subdesarrollada y su comercio de ganado era precario. Sin la colonia Darien para generar nueva riqueza, Escocia iba a camino de convertirse en un estado fallido. El gobierno ni siquiera podía pagar al ejército. Los soldados no cobraban y se amotinaban. Los funcionarios llevaban meses sin recibir su paga. El Estado era prácticamente insolvente. En Londres, la nueva monarca, la reina Ana, y sus asesores observaban con profunda preocupación el caos en el norte. No les importaba la pobreza escocesa, pero sí la seguridad. Inglaterra estaba en guerra con Francia y una Escocia en bancarrota y furiosa era una peligrosa puerta trasera. Temían que los escoceses se aliaran con los franceses o intentaran restaurar a los reyes Estuardo exiliados en el trono solo para fastidiar a Inglaterra. Los ingleses decidieron que era hora de resolver el problema escocés de una vez por todas. Querían una unión política, querían disolver el Parlamento escocés y crear un solo Reino Unido. Pero los escoceses estaban orgullosos. Odiaban la idea de ser absorbidos por su enemigo histórico. Aprobaron la Ley de Seguridad, declarando que se reservaban el derecho a elegir un monarca diferente al de Inglaterra y seguir su propia política exterior. Fue una declaración de independencia. Inglaterra respondió con un mazazo. En 1705, el Parlamento inglés aprobó la Ley de Extranjería. Fue un chantaje económico. Declaraba que a menos que Escocia aceptara negociar una unión, se prohibiría todo comercio entre ambos países. El ganado, el lino y el carbón escocés quedarían excluidos de los mercados ingleses. Además, todos los escoceses que vivían en Inglaterra serían tratados como extranjeros, despojados de sus derechos y propiedades. Era una sentencia de muerte. Inglaterra era el mayor mercado de Escocia. Si se cerraba la frontera, la economía escocesa no solo sufriría, sino que se derrumbaría por completo en una subsistencia medieval. La ley de extranjería obligó a los líderes escoceses a sentarse a la mesa. Se dieron cuenta de que no tenían influencia. Estaban en bancarrota, hambrientos, y ahora enfrentaban un bloqueo económico total. Las negociaciones para el Tratado de Unión comenzaron en Londres en 1706. Los comisionados escoceses fueron elegidos entre la nobleza, los mismos hombres que más dinero habían perdido en el Plan Darien. Los negociadores ingleses eran astutos, sabían que para aprobar la unión no necesitaban convencer al pueblo escocés, solo necesitaban convencer al Parlamento escocés, y sabían exactamente lo que querían esos parlamentarios: recuperar su dinero. Así que los ingleses pusieron una cifra sobre la mesa: 398.855 chelines. Lo llamaron el equivalente. La explicación oficial fue que esta suma era una compensación por la parte de la deuda nacional de Inglaterra que Escocia había asumido, pero todos en la sala sabían lo que realmente era. Era casi exactamente la cantidad de dinero perdida en el desastre de Darien más un 5% de interés. Era un rescate. Inglaterra básicamente decía: les reembolsaremos cada centavo que perdieron en Panamá, los resarciremos, los salvaremos de la bancarrota, pero el precio es su país. Deben renunciar a su soberanía. Los comisionados escoceses analizaron la oferta. Era un salvavidas. Significaba que no se arruinarían, significaba que podrían pagar sus deudas, significaba que se restablecería la liquidez de la nación. Aceptaron los términos. Cuando los comisionados regresaron a Edimburgo para presentar el tratado al Parlamento escocés, la reacción pública fue explosiva. La gente vio el equivalente a lo que era un soborno. Las calles de Edimburgo se llenaron de manifestantes. Gritaron que sus líderes estaban vendiendo la independencia de Escocia, por la que lucharon Wallace y Bruce por una bolsa de oro inglés. Llamaron a los comisionados un grupo de delincuentes. Dentro del Parlamento, el debate se encendió. Se pronunciaron discursos patrióticos sobre la libertad y la historia. Lord Belhaven pronunció un famoso discurso en el que lloró por el fin de la Madre Caledonia,
pero el dinero habla más fuerte que poesía. El escuadrón volante, un grupo de nobles influyentes, controlaba el equilibrio de poder. Habían invertido fuertemente en Darien. La promesa de un equivalente era demasiado tentadora. Los agentes ingleses se movían discretamente por Edimburgo, ofreciendo promesas de pensiones, empleos y pagos directos en efectivo para asegurar los votos. La votación fue programado para enero de 1707. La ciudad estaba bajo ley marcial. Los soldados se alineaban en la Royal Mile para proteger a los parlamentarios de su propia gente. El ambiente era tenso, sofocante y lleno de la sensación de un fin. La clase dirigente escocesa tuvo que elegir entre la pobreza con la independencia o la prosperidad con la unión. Contemplaron sus propiedades en ruinas, contemplaron el recuerdo de los colonos hambrientos de Darien y la promesa del oro inglés. Al final, el fantasma de Darien dio el voto decisivo. El desastre había despojado a la nación de su confianza y su capital. La apuesta en la selva había fracasado y ahora la factura estaba pendiente. La única forma de pagarla era vender la casa. El 16 de enero de 1707, en el Salón del Parlamento de Edimburgo, se emitió la votación final. El Tratado de Unión fue ratificado por 110 votos contra 69. La obra estaba hecha. El canciller de Escocia, Lord Seafield, firmó el documento y murmuró: «Se acabó un viejo dicho». El Reino de Escocia, que había existido como Estado soberano independiente por más de 800 años, quedó legalmente disuelto. El 1 de mayo de 1707 nació el nuevo Reino Unido de Gran Bretaña. El Parlamento escocés suspendió sus sesiones y sus miembros hicieron las maletas para viajar al sur, a Westminster, en Londres. Pero mientras los políticos firmaban el documento, la realidad de la transacción estaba por llegar en la parte trasera de una caravana de carros. En agosto de 1707, el equivalente llegó a Edimburgo. Era una caravana de 12 carros, fuertemente custodiados por dragones escoceses. La procesión recorrió la Royal Mile hasta el castillo de Edimburgo, pero no hubo vítores. Al pasar los carros, la multitud guardó un silencio hosco. Entonces comenzaron los gritos. La gente gritó maldiciones a los soldados. Se lanzaron piedras. La turba vio el oro no como una salvación, sino como el precio de su traición. Era dinero de Judas. El dinero se depositó en el castillo y comenzó la distribución. El proceso era complicado y burocrático, pero poco a poco el efectivo fluyó. Los inversores de la Compañía de Escocia presentaron sus certificados de acciones vacíos y recibieron oro inglés en cambio. El efecto inmediato fue la estabilización de la economía escocesa. La crisis de liquidez había terminado. Se pagaron las deudas. La amenaza de la bancarrota nacional se disipó. Las familias nobles que estaban al borde de la ruina se salvaron. Pero el equivalente fue más que solo un reembolso. Fue el capital inicial para el futuro de Escocia. Parte del dinero se utilizó para saldar las deudas de la compañía, pero una parte significativa, unos $30,000, se reservó para invertir en industrias escocesas como la lana, la pesca y el lino. Aún más importante, la maquinaria de la compra creó una nueva institución. El grupo de hombres designado para gestionar la distribución del dinero equivalente finalmente se reorganizó. En 1727 formaron un nuevo banco para prestar este capital a las empresas escocesas. Lo llamaron el Banco Real de Escocia. Esta fue la ironía suprema del desastre de Darien. El fallido plan para construir un imperio global en Panamá había llevado a la nación a la bancarrota, pero el dinero del rescate de ese fracaso fundó el banco que eventualmente ayudaría a financiar el imperio británico. Para la siguiente generación de escoceses, la unión fue un trago amargo. El auge económico inmediato que los pro-unistas habían prometido no se produjo de la noche a la mañana. Se introdujeron los impuestos ingleses, que eran más altos y se aplicaban con mayor rigor. La industria escocesa de lino tuvo dificultades para competir con la lana inglesa.
Hubo rebeliones jacobitas en 1715 y 1745, alimentadas en parte por el resentimiento persistente contra la Unión y la sensación de humillación nacional. Pero poco a poco, a lo largo de décadas, la lógica de la Unión comenzó a afianzarse. La amenaza de la ley de extranjería había desaparecido. Se derogaron las leyes de navegación. Los comerciantes escoceses ya no estaban excluidos del mundo, ahora tenían acceso legal a las colonias inglesas en América y el Caribe. Los escoceses, que habían fracasado de forma tan estrepitosa al construir su propia colonia en Darien, demostraron ser genios en la gestión de colonias extranjeras. Inundaron el Imperio Británico. Glasgow pasó de ser una pequeña ciudad a un centro global del comercio del tabaco. Los soldados escoceses se convirtieron en la columna vertebral del ejército británico. Ingenieros, médicos y administradores escoceses se extendieron por India, Canadá y Australia. A finales del siglo XVIII, Escocia experimentaba la Ilustración escocesa. Se convirtió en una potencia intelectual e industrial. Edimburgo era conocida como la Atenas del Norte. La pobreza y el hambre de la década de 1690 eran un recuerdo lejano, pero la cicatriz de Darien permanecía. Fue el trauma que dio origen a la Escocia moderna. Enseñó a la nación una lección brutal sobre la relación entre la economía y la soberanía. El Plan Dariano fue una apuesta nacida de la desesperación. Escocia intentó convertirse en una potencia mundial de la noche a la mañana, apostándolo todo a un mapa dibujado por un soñador. Ignoraron las realidades de la geografía, la biología y la geopolítica. Olvidaron que la ambición requiere capital y que una pequeña nación sin armada no puede intimidar a un imperio como España. El colapso del plan demostró que en el mundo moderno, la independencia financiera es la única verdadera independencia. Cuando Escocia perdió su dinero, perdió su capacidad de decir no. Hoy, si viajas a la remota costa de Panamá, al lugar que los escoceses llamaban Bahía de Calonia, no queda casi nada. La selva se ha tragado Nueva Edimburgo. El fuerte es un montículo de tierra bajo los árboles. Las tumbas de los 2000 colonos se pierden entre la maleza. Pero si miras un mapa del mundo, la historia del Imperio Británico o el Banco Real de Escocia, ves el legado de esos colonos perdidos. Su fracaso fue el catalizador que puso fin a un reino y creó un imperio. Escocia murió en las selvas de Panamá para que Gran Bretaña pudiera nacer. Fue la mala inversión más cara de la historia, y el recibo de la transacción fue el acto de unión. El sueño de Darien fue una locura, pero sus consecuencias transformaron el mundo. Soy John y este es el canal de Historias Cinematográficas.